ahora, Ujú. a la de Barcelona, porque ahí no está tan próxima, ¿no? Esa eliminatoria contra el Nápoles, pero sí que evidentemente es lo más importante que le queda al Barça por competir de momento, porque sus posibilidades de ganar la Liga se han reducido drásticamente, ¿no? Quería hacer contigo un análisis futbolístico inicialmente y después tu visión, ¿no? Que tú tienes ya experiencia, ¿no? En el mundo del fútbol institucional, ¿no? De todo este cruce de declaraciones, ¿no? De repente, ¿no? Si esto es ADN, esto no es ADN, lo de Deco, lo de Laporte, todo esto, porque me imagino que eso obviamente tiene que incidir también en el juego y en el campo, y es difícil, ¿no? Analizar una cosa separada de otra. Al Barça, David, te dejo un poco aquí, digamos, mi frase inicial para que continúes por donde quieras. Yo tengo la sensación de que se le ha perdido el respeto futbolístico, ¿vale? O sea, que cualquier equipo siente este año Mm. que puede remontarle un partido al Barça, que puede ir incluso a por la victoria, aunque esté en teoría consiguiendo un empate muy valioso. Mi sensación es que cualquier equipo le hace daño al Barça. Es que no hay partido que llegue al 75 decantado para el Barcelona. O sea, o prácticamente no ha habido ningún partido este año. Todos están abiertos. Le meten goles con Ter Stegen y sin Ter Stegen. O sea, es una sensación de endeblez tremenda, ¿no? Yo creo que es que está jugando muy mal al fútbol el Barcelona. Colectivamente hablando, te digo, porque al final yo creo que el Barcelona tiene jugadores que son mucho mejor de lo que parecen. O sea, eso para empezar. Luego, ya lo hemos hablado aquí en alguna ocasión. Creo que a Barcelona le falta calidad arriba, pero lo que está haciendo Lamine Yamal yo creo que es digno de mención. O sea, creo que Lamine Yamal está aislando el problema, o sea, está consiguiendo alcanzar eso que no es normal alcanzar con 16 años. De hecho, ayer lo vimos, si el Barcelona está dentro del partido es porque Lamine Yamal hace una exhibición tremenda. Y el hecho de sumar a Cancelo a la última línea, el poquito ese problema que estaban teniendo con Ferran Torres o con Joao Félix, etcétera, ¿no? Con lo cual, el problema es que colectivamente el equipo está lejos de poder realmente dominar los partidos como pretende. Y luego al final en el fútbol todo está conectado. Yo creo que ese problema de calidad arriba ha provocado que Xavi haya expuesto mucho al equipo posicionalmente. O sea, al final fija ahí arriba a ciertos jugadores, a uno de los dos laterales está permanentemente arriba. Hemos visto, aunque ahora ha metido a Christensen de pivote, pero hemos visto durante la temporada mucho pues que el centro del campo era Gundogan, Frenkie de Jong, Pedri, que al final son jugadores muy móviles, jugadores que intentan estar posicionados también muy cerca de los delanteros. Y claro, ¿qué pasa? Que el Barcelona no ejerce tanto control en los partidos como para poder jugar de esa manera. Y luego encima tratar de presionar de la forma tan agresiva que el Barcelona hace siempre. Un poco también, pues, lo que hemos hablado, ¿no? Parece que solamente se puede jugar de esta forma, ¿no? Y le está haciendo mucho daño porque al final no controla lo suficientemente en los partidos como para exponer tanto al equipo. Entonces, cualquier rival de primera división, que es que incluso el Granada, que está haciendo una temporada bastante mala, te va a hacer daño, porque jugadores de calidad. Facundo Pelisti, pues es un jugador del Manchester United. Uzuni la temporada pasada marcó 20 y pico goles, aunque fuese en segunda división, pero es un jugador con Champions, etcétera, etcétera, y que cualquiera te va a hacer daño. Entonces, para mí es un problema claramente desde el punto de vista de lo que pasa en el césped, deportivo, de fútbol, colectivo, de que Xavi pues, no ha conseguido que las ideas que él tiene realmente sean competitivas y sostenibles en el tiempo. Claro, claro, es que efectivamente yo veo al Barcelona en un continuo wishful thinking, ¿no? Es decir, oye, me gustaría ser este equipo, ¿no? Me gustaría ser este equipo y, y hago planteamientos propios de si fuese ese equipo, ¿no? Y realmente después tú analizas, ¿no? Tú has analizado muy bien el tema de la delantera del Barcelona, que es verdad. Si digamos que si respetamos, ¿no? Si valoramos la historia del Barça en los últimos 30 años, vemos que tiene una delantera por debajo del nivel, ¿no? Que el Barça ha tenido, bueno, en esos años, incluso dejando al margen el tema Messi, que evidentemente, bueno, pues desestabiliza todo, ¿no? Pero ha tenido atacantes el Barcelona que ahora mismo no tiene, es evidente, ¿no? Pero es que el centro del campo, David, que puede sonar bonito, ¿no? Porque Frenkie de Jong, Gundogan, Pedri, suena sugerente, ¿no? Pero claro, ese centro del campo, desde que ha perdido a Gavi, no recupera un balón en campo contrario.
no es un centro del campo que yo creo que tenga la posibilidad de tener una continuidad física a lo largo de los partidos que le permitan, ¿no? De tener continuidad. Y, y claro, la tendencia casi siempre es la misma, ¿no? Ves a un Barcelona que trata de presionar como si tuviese a Tchouaméni, Camavinga y Valverde, pero es que tiene a jugadores que no tienen esa capacidad de recuperar el balón, ¿no? Y está continuamente expuesto. O sea, no creo que sea un problema simplemente de la defensa, ¿no? El problema defensivo, sino que creo que el equipo se parte muy fácilmente. O sea, se le transita muy fácil al Barça. Yo incluso te diría que no me parece incluso solo un problema de que Frenkie de Jong o Pedri o Gundogan sean jugadores sin físico para presionar, ¿no? Y además, que sí, es verdad, ¿no? ¿no? No son ese perfil de jugadores. De luego, por irnos a lo que pasa en el Real Madrid, pues precisamente el Real Madrid, sin tener muy controlados los partidos, sí que tiene jugadores de verdad con capacidad para ganar duelos. Sí. O sea, Camavinga ganador de duelos, Bellingham ganador de duelos, Tchouaméni ganador de duelos, Valverde. Y eso ahí ya hace la diferencia, ¿no? Ahora, ¿pueden robar balones Pedri, De Jong, Gundogan en campo rival? ¿Pueden? Creo que pueden. De hecho, el Barcelona más ganador de la historia presionaba con Xavi y con Iniesta, ¿vale? O sea, ¿qué sucedía? Pues que varias cosas. Uno, ese equipo, pues al final, la cadena de pases que hacía y cuando arriesgaba un pase era porque de verdad se había generado una ventaja. Este Barcelona muchas veces no lo hace. Y para mí, lo más importante, que es algo muy básico en el fútbol, que ese equipo tenía Messi, entonces cuando le llegaba la pelota en campo rival, desordenaba tanto al contrario, ya sea con un regate, con un pase, con un gol, que es lo que más desequilibra en el mundo del fútbol. Tú te pones 1-0 por delante y ya tienes muchísimo trabajo avanzado. Y a este Barcelona le cuesta mucho eso porque no tiene ese nivel, esa capacidad. Y entonces, claro, al final todo está conectado. Si no tienes ese nivel para ser desequilibrante arriba, pues todo te cuesta más presionar, te cuesta más tener la pelota, te cuesta más ser paciente porque no estás tan convencido de que tener paciencia te vaya a dar frutos, sino que sientes que te falta de la arriba y tienes que precipitarte un poco más de la cuenta. Y entonces yo, comprándote que efectivamente cuando los partidos están descontrolados, pues no tienen esa capacidad para ser tan agresivos para presionar este perfil de jugador, y a lo mejor hay que ser más conservador a la hora de recuperar la pelota y posicionarte un poquito de forma más reservada. Pero sí que creo que si de alguna manera el Barcelona consiguiera establecerse en campo rival, generar peligro, desequilibrar al rival, pues estos jugadores realmente sí podrían presionar, pero como todo está y eso no está sucediendo, pues a lo mejor lo que le está faltando a Xavi es decir, bueno, pues no es por aquí, es por otro lado. Lo que pasa que Xavi siempre ha sido, desde que era jugador, pues muy esclavo, entre comillas, de su discurso, ¿no? Y está yendo con esto hasta las últimas consecuencias y le está pasando factura, esa es la realidad. No, es así, ¿no? Yo creo que también se ha infravalorado ciertas bajas que ha tenido el Barcelona, la de Busquets, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, era fácil ver que a lo mejor en Europa ya no estaba a ese nivel, ¿no? De poderte competir una eliminatoria contra el Liverpool, pero no era demasiado difícil ver que para la mayoría de partidos de liga seguía yendo sobrado, ¿no? De conocimiento del juego, por supuesto, pero también de posicionamiento, a nivel técnico y físico sufría mucho menos, evidentemente, también en partidos, ¿no? Donde el Barça dominaba. Y yo creo que también esa baja sin duda se está notando porque, a ver, los mismos defensas que el año pasado consiguieron que el Barça solo recibiese 19 goles en Liga, aunque para mí siempre había cierto truco en ese dato porque lo que paró Ter Stegen fue increíble, lo que fallaron algunos delanteros también. Claro. Pero evidentemente Araujo no se ha convertido en un mal defensa. Koundé puede estar en un momento más bajo, pero tampoco es el del escalerillas y Christensen o sea, hay una serie de jugadores ahí que quiere decir que localizar el problema solo en la defensa, para mí, bueno, es hacer un análisis demasiado simplista, desde luego, de la situación del Barça. Estoy plenamente de acuerdo contigo y además has dicho algo que es que parece que lo pasamos ahí por alto y es decir, es que Ter Stegen le salvó. Claro, es que Ter Stegen el año pasado fue mejor por el mundo. Claro. Entonces, claro, eso significan resultados, porque al final va el partido 0-0, te llegan 4 veces mano a mano, como le pasó al Barcelona muchas veces pasado, y Ter Stegen salva una y otra vez, pues al final están más cerca de ganar. Y encima, en el campo rival, estaba un Lewandowski, para mí, mucho más decisivo de lo que está siendo desde lo individual. Pues yo este año a Lewandowski le noto que en el momento en el que se le escapa
10 centímetros el control de lo que él necesita para armar la pierna, ya no tiene capacidad para resolverla. Pues a lo mejor sí podía, y es una cosa que es normal pues por la edad. Al final, la élite exige esos microsegundos no perderlos. Este año está perdiendo, entonces sumas que el mejor portero del mundo el año pasado y un delantero que fue absolutamente resolutivo para ganar la liga, encima has perdido esa capacidad de determinar en ambas áreas. Con lo cual tiene que importar sí o sí, es imposible que no lo haga. Sí, totalmente. Y claro, el Barça está con un entrenador que ha presentado una dimisión en diferido. Según él, bueno, ha dado varios motivos, ¿no? O ha dado varias versiones, pero uno de los efectos que buscaba con esa dimisión era que el equipo se destensionase, que el equipo dejase de tener esa presión, que en teoría, ¿no? Sirviese como revulsivo, ¿no? Para el equipo, pero David, la sensación que yo tengo es que es muy complicado gestionar a nivel motivacional, a nivel de intensidad, el hecho de, a ver, que se me entienda bien la metáfora, ¿no? De que quien te esté hablando sea un cadáver ya como entrenador, ¿no? En el sentido de que no va a ser el del año que viene, no va a ser con el que te vas a tener que seguir ganando el puesto. Ya ves que si sale Xavi es que hay un nuevo proyecto y por lo tanto es importante colocarse bien en el nuevo proyecto, pero no tanto en este que parece, ¿no?, que el propio entrenador da por perdido, no con sus palabras, pero sí con sus hechos, ¿no?, de esa dimisión. Yo creo que ha operado el efecto contrario. Es como si hoy supiésemos, David, que Ancelotti va a ser el próximo seleccionador de Brasil, ya oficial, imagínate, y dices, joder, a ver cómo le convenzo yo a estos de que me sigan siguiendo, ¿no?, que sigan creyendo en mí durante los próximos meses cuando no voy a ser yo el que esté el año que viene. Creo que ha sido el efecto contrario al que buscaba Xavi. Es la opinión que tengo yo, pero quería ser la tuya. Es raro, es muy extraño. O sea, al final es difícil no coincidir contigo, Ramón, porque es que al final el jugador, pues evidentemente respeta a Xavi porque ha sido uno de los mejores jugadores de la historia del club. Es así, y además pieza clave en la etapa más exitosa, no solo a nivel de resultados, sino a nivel precisamente de lo que busca el aficionado culé, que es jugar de una manera con la que se identifique. Entonces es complicado pues no, digamos, no respaldarle, ¿no? Aunque se sepa que se va y no es una figura excesivamente importante como para no respetarle, ¿no? Pero desde luego es una situación extraña. Yo, compartiendo esto contigo, es decir, es muy difícil estar en un sitio donde ya sabes que la temporada que viene no va a ser mujer, es difícil. Con todo y con eso, yo creo que al final el problema, insisto, es de juego, ¿sabes? Al final, que Xavi a lo mejor se autoconvence de que el problema del grupo es mental y entonces dice, bueno, voy a hacer esto para ver si se juegan de forma más relajada, pero es que yo creo que no vas a resolverlo porque el problema realmente es lo que estamos hablando, es que tú mismo como entrenador, como consideras que tienes poco nivel arriba, pues eres muy agresivo en cómo posicionas a los jugadores, cómo haces las alineaciones, lo que les pides a la hora de presionar. Entonces no va a descansar a nadie. Al final lo que va a suceder es algo muy parecido, que al equipo tiene ciertas carencias que tú estás exponiendo porque estás confiando en una idea que no consideras norma, pues porque no tienes a lo mejor a los jugadores que justo vayan a encajar bien, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces eso al final es lógico que no creo que tenga un buen resultado, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de la gestión, pues también mi opinión es que no sé si es la mejor forma de hacer público esto o a lo mejor decirle pues a Laporta o a quien sea que, bueno, pues que mira, no quiero seguir o decirlo de forma interna, no sé, porque sí que se genera un clima mucho peor, ¿no? Porque Sí, precisamente lo que tú piensas es lo que está diciendo todo el mundo, ¿no? Entonces, es un poco extraño. Yo creo de todas formas que desde un punto de vista comunicacional, todo lo bueno que era Xavi en el campo no lo es dejando esa parte de ser entrenador, que es muy importante. Yo creo que eso es algo que a mí por lo menos me ha transmitido incluso cuando el equipo ganó la temporada. Es que fíjate, David, que yo como madridista, ¿no? Yo tenía una gran admiración, a ver, por Xavi en el sentido de que me parecía el rival que no quieres tener, ¿no? En el campo, en el sentido, ya no hablo del nivel futbolístico, ¿no? Sino que era un tipo que le comía la oreja a los árbitros, era un tipo que en las declaraciones sabía soltar la pullita, que en ese momento te podía alterar, ¿no? Como aficionado, estoy hablando de la época de Mourinho, donde todo estaba muy polarizado, pues Xavi
Xavi era un motor, ¿no? De esa polarización de manera a lo mejor más tranquila que Mourinho o más tranquila que incluso que en ciertos momentos de Guardiola, pero era un tipo que sabía sacar partido de todo eso, ¿no? Y que yo tengo la sensación de que en el campo también se hacía respetar, ¿no? Los árbitros le respetaban, era un pesado en el buen sentido de la palabra y ese es el jugador que quieres tener en tu equipo y que no quieres en el rival, ¿no? Porque cuando tienes en tu equipo lo adoras y cuando tienes el rival pues te carga mucho, ¿no? Y, a ver, tampoco quiero meterme yo en otras esferas, ¿vale? Más allá de las futurísticas, pero me está sorprendiendo negativamente Xavi a nivel comunicacional porque precisamente, a ver, había dado algún espectáculo, ¿no? En la eliminatoria que pierde 7-0 con el Bayern, cuando dice, bueno, sí, nos han metido 7, pero no han conseguido dominarnos, ¿no? Ahí te va dejando un poco ciertas trazas de que es un mal gestionador de crisis, a lo mejor, ¿no? O que no cambia el chip cuando hay una crisis, ¿no? Pero yo particularmente creía que el Barcelona iba a mejorar mucho en cuanto a discurso con Xavi, que iba a conocer perfectamente cómo se maneja todo ahí. Y creo que cada rueda de prensa, o sea, es que lo más terrible de Xavi, para mí es que muchos culés piensan que ha estado peor todavía en las ruedas de prensa que en el campo. Y dices, joder, en el campo está yendo muy mal la cosa este año, lo estás explicando tú perfectamente. Él tiene una idea en su cabeza que no se está plasmando en resultados, evidentemente. Pero es que haya culés que con bastante razón digan, no, es que peor en la rueda de prensa porque aún encima nos cabrea a todos, pues me parece grave, la verdad. Coincido contigo, pero a mí lo más grave no me parece el hecho de que cabrea al aficionado, que es grave, Sí. obviamente es grave, sino que yo de esto he coincidido contigo. Para mí, desde un punto de vista de la comunicación, pues no tiene, insisto, el talento que tenía como jugador. Para mí lo grave es que esa brecha de comunicación puede existir con sus jugadores. Ah, Entonces, claro, en el sí. momento en el que tú como entrenador, no convenzas a los jugadores de que lo que haces es lo que hay que hacer para ganar, ahí es donde ahí ya la has liado. O sea, es que ahí es que no hay nada que hacer. Y precisamente ahí, por ejemplo, yéndonos a Guardiola, que yo creo que es bueno, pues el aficionado culé, que tiene totalmente idealizado y con razón, ocurre justo lo Sí. contrario. O sea, Guardiola, el gran mérito que tiene, al margen de ser muchas cosas desde un punto de vista de lectura, de preparación, etcétera, 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 es que estoy convencido de que el jugador se cree ciegamente lo que le dice Guardiola. Eso es algo que parece muy, muy básico, pero que es lo más importante de todo cuando tú eres entrenador. Y precisamente ese déficit desde un punto de vista de la comunicación que nos transmite tener Xavi en rueda de prensa, el aficionado culé yo creo que debería preocuparse de que suceda también en los entrenamientos, cuando se da una charla táctica, cuando se llega al vestuario en el descanso y hay que analizar qué está sucediendo mal y Xavi transmite qué está sucediendo mal, que tú te lo creas. Yo la lectura, eso es lo que realmente es preocupante, yo creo, de esto. Totalmente, creo que lo has clavado. Siendo preocupante en un club tan grande como el Madrid o el Barça, el comunicar mal en ruedas de prensa y que la afición al final pierda feeling contigo y perder credibilidad a ese nivel, es mucho más grave perderla dentro del vestuario, totalmente, ¿no? Y si estamos viendo y atisbando problemas comunicacionales de Xavi en las ruedas de prensa, y malos análisis o malos diagnósticos en muchas ocasiones, ¿no? De cuáles son los problemas reales del equipo, pues claro, ¿por qué no presumir que esos problemas también se están trasladando dentro del vestuario, que hay mal diagnóstico o que hay poca comprensión por parte de los jugadores de lo que quiere expresarles Xavi? Y eso, efectivamente, eso es demoledor, porque tú sabes que hasta la mayor leyenda digamos que tiene autoridad o sea, las mayores leyendas tienen una autoridad de partida, ¿no? Le pasó a Zidane en el Madrid, ¿no? Había que ver la cara de los jugadores del Madrid, ha pasado en otros casos, pero dura poco tiempo. O sea, el jugador es muy cabrón, el jugador te testa y si lo que dices tiene sentido, va para adelante contigo, como empiece a no tener sentido para él, como empiece a haber incoherencias, pues por muy leyenda que seas, no sería la primera leyenda que vemos que sale rebotado de cualquier club. Lo hemos visto, es un caso típico, ¿no? En muchos clubes que grandes leyendas después no triunfan porque, por lo que sea, el jugador no cree en ello, ¿no? Y creo que ahí has rematado bien el tema, ¿no? Que perfectamente puede ser, claro, que lo que estamos viendo fuera puede ser la punta del iceberg, efectivamente, ¿no? En cuanto a la dimensión del problema y el problema realmente está en lo que transmiten
En el vestuario, David, seguiremos comentando, ¿no? Las andanzas también del Barça, querré comentar contigo esa eliminatoria del Nápoles, que bueno, que va a enfrentar a dos equipos que ganaron la Liga el año pasado y que van muy mal este año, pero bueno, veremos quién tiene más capacidad de volver a su nivel o de recuperar cierto nivel en esa eliminatoria. Muchísimas gracias por este rato. Nada, gracias a ti, como siempre, Ramón, un placer auténtico. Un Nos abrazo vemos, un enorme. abrazo. Hasta luego.